Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Están gozosos? Qué bueno, yo también estoy muy gozoso. ¿Sabe por qué estoy gozoso? Porque el Señor Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, me permitió un día más de vida, así como usted y yo el día de hoy. Tenemos una oportunidad más de vivir y de disfrutar las bendiciones que Él ha puesto delante de nosotros. Nada más que muchas veces no las vemos, ¿sí? Vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy, que he puesto como título el significado de la cruz. Pero antes de que demos inicio, yo te voy a pedir que si me apoyas inclinando tu rostro, cerrando tus ojos, para hacer una oración y pedirle al Padre Eterno que sea Él el que se mueva en este lugar, que sea su Santo Espíritu el que dé convicción, ¿sí? Que prepare el Espíritu Santo, sea el que prepare tu corazón y que la palabra que el día de hoy nos va a enseñar sea una palabra que llegue como semilla a tierra fértil. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de ti para poder agradecerte un día más y pedir y clamar, Padre eterno, que sea tu Santo Espíritu el que se mueva en este lugar. Que la palabra que nos vas a dirigir el día de hoy sea una palabra de gran bendición, que edifique y dé fruto al 100%. Te pedimos, Padre glorioso, que por medio de tu Santo Espíritu prepares los corazones de todos los que estamos aquí reunidos. Prepara nuestros corazones para recibir la gran bendición que es tu palabra, la que nos va a fortalecer. Te pedimos, Padre eterno, que a partir de este momento, Señor, todo espíritu de sueño, de distracción, de incredulidad sea quitado, toda piedra de estorbo sea quitada y que sea solamente tu presencia la que se mueve en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, pues creo que ya muchos me conocen, pero hay algunos que todavía no y quiero presentarme con los que aún no me conocen. Mi nombre es David Caracheo. ¿Sabe una cosa? Yo estuve sentado ahí alguna ocasión, como usted el día de hoy está. Quiero yo pensar que todos los que están de este lado, ¿verdad?, son padres o familiares de los que están de este lado, ¿verdad? ¿Así es? ¿Sí o no? Sí, amén. Qué bueno, pero sabe una cosa, también estuve de este lado. Mi madre también estuvo de este lado. Sí. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es muy importante, como todas las enseñanzas bíblicas que escuchamos. Yo le voy a pedir de todo corazón, mis hermanos de este lado, padres, familiares de este lado, que seamos muy atentos a lo que el Señor nos va a dirigir el día de hoy. Es un lugar bendecido por Dios, ¿sí? Y déjeme decirle una cosa, no traemos una religión, no queremos reclutar gente, no, Dios nos libre de eso, no traemos eso, ¿sí? Traemos solamente una manera mejor de vivir por medio de la palabra de Dios. Ahora, déjeme comentarle un poco. Le comenté que yo estuve sentado de este lado con mis hermanos, no en este grupo, sí, no eso hubiera estado maravilloso haber estado aquí, pero yo estuve interno desde 1988 en un centro de rehabilitación a puerta abierta, donde yo podía entrar y salir porque ya mi problema de alcoholismo era muy fuerte. Sí, 18 años tenía en 1988 y después vino mi problema de las adicciones, fue creciendo cada vez más. Llegó el momento, para entonces era yo soltero, pero llegó el momento que cuando mis adicciones crecían, iba yo creciendo también, fui padre. Nació mi primer hijo cuando tenía yo 24 años.
de edad. Nace mi hijo de nombre David y pues bueno, no fue mi hijo. Yo llegué a pensar, y también mi familia llegó a pensar, que a lo mejor mi hijo iba a ser la razón por la cual yo iba a frenar ese alcoholismo. Para entonces ya había drogas en mi vida, ¿sí? Pensaron que mi hijo, y no fue así. Al poco tiempo que nació mi hijo, mi esposa se tuvo que ir de casa, ¿sí? No aguantó la vida que yo le estaba dando y se llevó a mi hijo, ¿sí? Entonces, así fue mi vida. Ahora tenía ya un pretexto más para seguir consumiendo, ¿verdad? Pues ya no tenía nadie en casa, ya no había nadie que me estuviera reclamando qué horas son estas de llegar, por qué llegaste así, no trajiste dinero, ya no tenía nada de eso. Entonces ya podía yo seguir mi adicción de manera normal, no pasa nada. Y la realidad es que pasaba, y pasaba mucho. Sí, pasaba y pasaba mucho, porque mi hijo fue creciendo, y fue creciendo bajo las enseñanzas, no porque yo le dijera: hijo, vente, vámonos, mira, te voy a enseñar cómo se hace un hombre. No, no por eso, no por eso. Las enseñanzas estaban desde el ejemplo que como padre yo le estaba dando a mi hijo. Esas eran las enseñanzas. Por ahí escuché, leí una frase que decía: padre, no te engañes. Tus hijos no escuchan tus consejos, escuchan tus ejemplos. Y como padres es bien importante ser íntegro en el ejemplo que le ponemos a nuestros hijos, desde cómo caminas, cómo actúas, cómo hablas, cómo eres en tu trabajo, ¿sí? Todo, el hijo observa todo. Muchas veces, mi hermano, no nos damos cuenta y hemos cometido errores cuando llegan y tocan la puerta, ¿sí? Y es alguien que a lo mejor no quieres tú recibir, y vas y le dices a tu hijo, va a abrir la puerta, y dile que no estoy. Ya le enseñaste a mentir, ¿sí? Hablan por teléfono: papá, te habla fulano. No estoy, ¿sí? En ese momento estamos ya sembrando en el hijo que mentir no pasa nada. Ahorita nos mencionaba el pastor un pasaje que dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, al niño, y lo queremos enderezar de viejo. Y no, la palabra de Dios es muy clara: instruye al niño de viejo, no se apartará de ese camino. Entonces yo vengo trayendo ese estilo de vida, y resulta, mi hermano, que le voy a dar una cifra muy vergonzosa, pero al final le voy a decir que ha sido una gran bendición. Tuve que atravesar más de 38 anexos, ¿sabe? Más de 38 anexos donde mi madre me estuvo internando una y otra vez. Sí, yo ya estaba cansado y desesperado con tantos centros de rehabilitación. Y déjeme decirle que en los 80s y los 90s, sobre todo en los 90s, donde estuve internado con mayor tiempo, no existía derechos humanos, Aquí con amor. Yo ya estaba cansado de tanto anexo, cansado. Pero sin embargo no fueron suficientes. Y no sé si a usted, padre de familia o familiar que me acompaña, no se ha preguntado alguna vez, y dice: a ver, ¿por qué mi hijo, mi primo, mi hermano, quien está aquí interno? No sé si usted se ha preguntado y ha dicho: a ver, ¿por qué vuelve a consumir? Si ya lo interné, si ya estuvo en el hospital, si ya por poquito lo matan, lo corretearon, lo golpearon, ¿sí? Se le fue su esposa y sigue nuevamente consumiendo. No sé si usted se lo pregunte, pero yo me lo preguntaba cuando estaba yo ahí sentado. Decía: ¿por qué volví a consumir? Si ya estaba yo harto de estar en los grupos. Yo salía un domingo y el martes, miércoles estaba en otro grupo.
Cuando yo salía por la puerta del centro de rehabilitación con el deseo de no volver a consumir, de verdad que había un deseo de no regresar, de no lastimar, sí había un deseo, sin embargo era yo ganado nuevamente por las cosas de allá afuera. Una última de las últimas veces que me internaron, había yo estado hospitalizado porque con el ritmo de alcoholismo que yo traía, terminé bebiendo en los últimos 2 años de mi alcoholismo y de mi drogadicción, consumí el alcohol de farmacia. Entonces tuve un daño muy severo en el estómago. ¿Sí? Me dio pancreatitis aguda etílica, después pancreatitis crónica, ¿sí? Y pues fui hospitalizado por casi aproximadamente 15 ocasiones, de los cuales en 2 de ellas me operaron. ¿Y sabe cuál fue lo triste? Que saliendo de la operación, el médico me dijo, en 15 días aquí lo veo para retirarle los puntos. ¿Y dónde cree que estaba yo en 15 días? En otro anexo. Era una locura. Sí, señor David, si usted está muriendo, ¿cómo es posible que lo acaban usted de hospitalizar más de un mes, una semana, y usted lo están operando? Y no respetó. Cuando yo abrí los ojos ya estaba yo en un anexo, porque ni siquiera sentí cuando me llevaron. Yo cuando abrí los ojos ya estaba yo anexado. Me senté en ese momento en la barda de donde estaba yo acostado, estaba en el suelo. En ese centro de rehabilitación me senté, cerré mis ojos y dije, Dios, si tú existes, ¿por qué no me llevaste ya? Me queda claro que ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi madre y ni mi propia salud fue suficiente para dejar de beber, para dejarme de drogar. Para entonces, el niñito, ¿qué cree que le voy a comentar algo? Me la pasé llorando ahorita. Casi toda la alabanza. ¿Sabe por qué? Porque vi 2 chiquitos aquí. Cuando corrió la pequeñita a abrazar a mi hermano, ¿de qué cree que me acordé? Cuando mi hijo me iba a visitar al anexo. Y cuando ya se lo llevaban, mi hijo con lagrimitas decía, papi, no, yo me quiero ir con mi papi. Y yo quedaba desgarrado adentro del anexo. Y yo adentro del anexo decía, no vuelvo a pasar esto, no le vuelvo a dar esa vida a mi hijo. Y se la di durante tantos años con la misma situación. Pero ¿qué cree que fue lo triste? Lo triste es que mi hijo también cayó en las drogas, cayó en el alcoholismo y también lo tuve que anexar. Por eso le dije que yo estuve también de este lado. O sea, conozco el corazón de un padre cuando su hijo está anexado, conozco la desesperación de un padre cuando quiere uno sacarlos del abismo del alcohol y de las drogas y no hay entendimiento humano para decir, hijo, ¿qué pasa? No sé si ustedes, pero a mí me lo dijeron varias veces. ¿Qué sientes? Déjame sentir lo que sientes para entenderte. Muchas veces me lo llegaron a decir. Estuve también de este lado porque mi hijo estuvo anexado. Lo tuve que anexar 3 ocasiones. Y entró al reclusorio sur y al reclusorio oriente. Era un ejemplo que ya le había puesto a mi hijo. Usted podría decir, bueno, pues suena lógico, ¿no? Pues un padre desordenado, pues como resultado, es un hijo desordenado. Sí, la palabra de Dios dice, no engañes, no te engañéis. Todo lo que usted siembre es lo mismo que cosechará. Y a lo mejor en su mente va a decir, bueno, pues sí, tú te lo ganaste. Pero yo estoy seguro que aquí hay familias que pueden decir, pero en la casa no hay esos ejemplos. Y mire dónde está mi hijo, ¿cómo me explica eso? Mire dónde está, y a lo mejor hay una copa ocasional o un cigarro ocasional en la casa, pero no hay drogas y no hay alcohol y no hay tanto desorden en mi casa. ¿Cómo es que entonces este varón rompió las reglas del hogar? Y era lo que yo me preguntaba. Soy el 5º hijo de mi madre, soy el más chico. Y yo me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué los demás hermanos no?
¿Por qué nada más yo tuve que cargar con esa enfermedad, vicio, como le quieras llamar? ¿Por qué yo tuve que cargar con las adicciones? Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Yo le voy a pedir que se concentre muy bien, porque yo estoy seguro que el Señor va a depositar en usted una palabra maravillosa el día de hoy, donde le va a dar paz y le va a dar tranquilidad. Yo vengo a darle a usted un testimonio, ¿sí?, de que el poder de Dios es real. Es más real que de la silla que usted está sentado. Dios es mucho más real y va a haber un cambio en su vida y va a haber un cambio en la vida de el hermano que está aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a depositar en usted la fe, creer lo que su palabra dice. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Yo voy a pedir que me acompañen, por favor, Primera de Corintios 15, 21 y 22. Y la bendita palabra del Señor dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a ver por qué el problema, ¿sí? Y sígame con mucho cuidado, y yo le pido a Dios que me dé sabiduría, ¿sí?, para poder llevar esta palabra en su corazón. Que sea Él el que la deposite en el corazón, a donde tenga que estar la palabra, ¿sí? Mi hermanito, no se duerma, no se distraiga, ¿sí? No se distraiga. Vamos a analizar esta parte que es bien importante. ¿Por qué es, sí? ¿Por qué es que solamente una persona y no toda la familia llega a tener un problema de adicciones, como es el caso que a lo mejor yo les platico, o a lo mejor el que muchos de sus familiares están pasando? ¿Por qué es? ¿Sabía usted? Dice la palabra que por una persona entró el pecado o entró la maldad. ¿Quién es esa primer persona? Adán. ¿Sí? Por Adán entró el pecado, entró la maldad, ¿sí? Yo le voy a decir una cosa, a ver, si se une un güerito de ojo azul con una güerita de ojo azul, ¿será lógico que nazca un negrito de pelo grifo? O sea, o al revés, lo lógico sería que si se casa un negrito y una negrita, su hijo sea igual. Negritos, chinitos. Eso es. ¿Sabe cómo se le llama eso? Herencia. Es una herencia genética. Y es natural que así sea. Pero no nada más sabía usted que se heredan los rasgos físicos, también se heredan los rasgos emocionales y sentimentales y hasta de pensamiento. ¿Por medio de qué? Por medio del ADN, que es la información genética que tenemos. Y vuelvo a lo mismo. Usted me dirá, sí, me queda claro, pero ya le dije que en casa no hay quien ponga esos malos ejemplos, ¿sí? El papá trabajador, la mamá también, pero sabía que la herencia genética no es meramente inmediata. O sea, sí es una herencia inmediata, pero venimos arrasando, y ese ADN, la información genética que nosotros traemos, es una información que data de cientos de años hacia atrás. Entonces, ¿quién no le dice, mi hermano? ¿Quién no le dice que el tatarabuelo le decían el Pancho Pistolas? Era una persona bien agresiva, ¿sí? Y no lo podía uno voltear a la cara porque sacaba la pistola y no salía de la pulquería. ¿Y quién no le dice que la tatarabuela a lo mejor era la tigresa de Catepec? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando se junten estas dos personas y nazca un hijo? Ya viene una herencia genética. Usted me podrá decir a lo mejor, no, es que en casa no se dan esos ejemplos. No, me queda claro. En mi casa yo no tuve esos ejemplos. Mi padre fue una persona trabajadora y bebía ocasionalmente, pero yo nunca tuve esos ejemplos en casa. La prueba está que ninguno de mis hermanos
conoce un anexo. Nadie lo conoce, porque yo sí. ¿Qué información genética traigo? No lo sé. Hoy no nos ocupa averiguar de dónde venimos, porque vamos a llegar no al abuelo ni al tatarabuelo, no, vamos a llegar a la contaminación genética que hubo por medio de Adán. Cuando Adán desobedece y Eva desobedece, en ese momento viene una separación de Dios de cada uno de nosotros, ¿sí? Y después, pues échele las demás generaciones, de ahí viene el problema. ¿Estamos de acuerdo, mi hermano? Ahora, hemos visto ya cómo nace el problema de las adicciones y demás. A lo mejor usted ha tenido el ejemplo de alguna persona o ha escuchado cuando un padre o una madre le dice a su pequeñito: ya hazte para allá, eres igualito a tu padre, ya eres igualito a tu madre. ¿Por qué? Porque trae esa información genética, ¿sí? No quiere decir que estoy justificando a mis hermanos, no lo estoy haciendo. Estamos revisando por qué viene esa información genética y esos comportamientos. Ahora, le voy a decir una cosa. Por ejemplo, David, mi hijo, nada más atravesó 3 anexos. Yo atravesé 28 o más. David conoció el reclusorio, yo no lo conocí. Pero sabe, él era muy agresivo, muy agresivo. Cuando él sale del reclusorio sur, lo mataron. Hace 5 años, en octubre, cumplí 5 años de que lo fui a enterrar. Y por eso estuve muy sensible, porque vi cómo 2 pequeñitos con un corazón limpio se acercan a su admiración, a lo que aman, al único que conocen, a su padre, a su madre, los abrazan. Y yo me estuve acordando de eso, cómo David llegaba. Sin embargo, cuando sucede el evento de la muerte de mi hijo, yo le puedo decir que fue el evento más difícil de mi vida. Él conoció a Cristo en el reclusorio sur. Él se bautizó en el reclusorio sur. Sí. Sin embargo, cuando él sale, ya lo estaban esperando. Dios nos perdona por todo lo que hemos hecho, ¿sabe? Porque es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia que va a perdonar una y otra vez, siempre y cuando haya un sincero arrepentimiento. Siempre y cuando haya un sincero arrepentimiento y su arrepentimiento de fruto. ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? No volverlo a hacer. Punto. Estoy sinceramente arrepentido, es así que no vuelvo a repetir lo que yo hice. ¿Totalmente de acuerdo? Entonces llega el momento, mi hermano, que yo voy a enterrar a mi hijo, ¿sí? Y todos los muchachos que llevaban, ¿sí?, que llevaban el cuerpo de mi hijo cargando, yo no lo podía cargar porque no tenía ni fuerzas para cargarlo. Era como para mí algo así. Pues imagínate llevar a enterrar a tu hijo. Iba yo agarrando el ataúd así, caminando por las calles, pero iba yo totalmente perdido. Y fue un dolor fuerte, un dolor muy fuerte que pasó en mi corazón, pero también pasó en mi corazón que eso fue el resultado de ser un padre, viviendo un padre en desobediencia. Y hoy el Señor va a depositarnos una palabra, porque si usted no ha vivido ni hospitales, si usted no ha vivido la pérdida de un hijo por un acto de desobediencia, pues no hay necesidad de que usted lo viva. Dios nos muestra su misericordia por medio de su palabra, ¿sabe? Todos debimos haber nacido con una Biblia bajo el brazo, porque es una guía para poder vivir, aprender a vivir. ¿Le moví? Ya. Es una guía para aprender a vivir. Sin embargo, el mundo nos ha catalogado como religiosos, ¿sí?
como mochilones, arrepentidos, salta para atrás. Así se nos ha marcado. ¿Por qué? Porque hoy hemos entendido que esto no habla de una religión. De hecho, Cristo no es una religión. No es una religión. Es una relación íntima con Él, con el Padre por medio de Él. ¿Sí? Entonces, mi hermano, nosotros nacimos bajo esa inclinación pecaminosa. ¿Estamos de acuerdo? A ver, acompáñame por favor a Romanos 7:15. Y aquí el apóstol Pablo, el Señor le revela a Pablo por qué es que se dan estas cosas. ¿Sí? Y vamos a poner mucha atención porque Dios le da a Pablo esa revelación. ¿Sí? Y es algo por el cual nosotros debemos entender. Ahorita estamos analizando la naturaleza de ese pecado, pero vamos a llegar a concluir con la solución a ese problema. Amén. Dice su bendita palabra así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí el apóstol Pablo nos está revelando lo que Dios puso en su corazón. ¿Por qué es que yo quiero hacer el bien? Yo te puedo asegurar que todas las veces que yo me fui a consumir, no me levanté, dije, hoy es martes, yo creo que hoy hago llorar a mi mamá. Suena bien. Y yo creo que el día de hoy le doy unas cachetadas a mi hijo. Suena bien por ser miércoles. No, nunca dije eso. Nunca lo dije. Sin embargo, lo hice. Agredí a mi familia. La agredía. ¿Por qué? Y cuando después de que sucedía esa agresión, ¿qué venía en mí? Un arrepentimiento, no un sentimiento de culpa. No un arrepentimiento, venía un sentimiento de culpa. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y sentimiento de culpa? El arrepentimiento da un fruto que se llama ya no lo vuelvo a hacer, cambio de vida. Si iba para allá, ahora voy para acá. Ese es un sincero arrepentimiento, ¿sí? Y un sentimiento de culpa es decir, chin, ¿qué fue lo que hice? No debí de haberlo hecho. Pero el viernes lo repites. Solamente hubo un sentimiento de culpa. Y Dios le revela a Pablo esta parte, que es bien importante para nosotros, mi hermano, para todos es bien importante, pero me enfoco más a ellos, porque yo estoy seguro que muchos de los que consumieron se arrepintieron de haber consumido, que le gritaste a la esposa, al hijo, y te arrepentiste, ¿sí? Y que no era tu deseo. Sin embargo, y Pablo lo dice, ¿por qué queriendo yo hacer el bien? Yo quiero ser una bendición en mi casa, yo quiero llevar el sustento a mi familia, quiero llevar a mi hijo al parque. ¿Y por qué no lo hago? ¿Por qué en lugar de haberlo llevado al parque, por qué me fui a la esquina con los amigos a consumir? ¿Por qué lo que quiero hacer no lo hago y hago lo que no quiero? Y Pablo lo dice de esta manera. Porque he entendido, ¿sí? He entendido que ahora lo que yo hago no lo hago yo. Porque el hacer el bien está en mí. Pero está en mí hacer el bien, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque el que gobierna es el pecado. ¿Qué es el pecado? La carne, ¿qué es? La carne y el pecado es esa inclinación que tengo hacia lo malo. Y esa la tenemos todos, mi hermano. Todos la tenemos.
Dice la Biblia, no hay ni un solo justo en este planeta, ni uno solo. Todos tenemos una inclinación siempre hacia lo malo. Que unos se inclinaron hacia las drogas, hay otros que se inclinaron a tener varias mujeres, hay otros que se inclinaron a la baraja, al dominó, a las apuestas, a la mentira, al robo. Todos somos inclinados hacia lo malo. Otros fueron inclinados hacia el odio, al rencor, al no perdonar, pero todos somos inclinados a tendencia a hacer siempre lo malo. Esa es la naturaleza del pecado, que ya somos inclinados, aunque no lo queramos hacer, lo hacemos. Y muchas veces nos preguntamos lo que Pablo dice: ¿por qué si yo no quería hacer malo, por qué lo hice? ¿Por qué si yo quería ir al parque con mis hijos, por qué no fui? ¿Por qué si yo no quería ir a visitar a los amigos, por qué fui? Porque el pecado mora dentro de ti y mora dentro de mí. Y esa corrupción genética nace desde los primeros hombres. Pero a nosotros nos enseñaron muchas veces que el pecado es hacer otras cosas. ¡Ey, niño, no voltee a ver a la muchacha, que eso es pecado! ¡Ey, niño, déjese ahí! Le va a salir pelos en la mano. ¡Ey, niño, no agarre ahí! ¿Sí? Eso nos enseñaron. No, y sabe usted, eso no es el pecado. Eso es un fruto del pecado. Ese es un fruto, una respuesta de seguir cargando tu naturaleza pecaminosa y seguir alimentando esa inclinación hacia lo malo. Eso es la consecuencia. ¿Sí estamos? Entonces, esa enseñanza que Pablo nos da a través de Romanos nos dice que todo nace de aquel pecado que nació en nuestros primeros padres. Esa inclinación hacia lo malo, a eso le llamamos pecado. Sin embargo, vamos a ver por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Por medio de su bendita palabra. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya hemos descubierto ahorita por qué somos así. Hermano, ya no te pelees con las adicciones, ¿eh? Ese es el peor error, que te tengas que pelear con las adicciones. Esa no es tu lucha. Esa es la lucha de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y vamos a ver cómo. Yo le voy a decir una cosa. Usted debe de creer lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo digo. Lo que la palabra de Dios dice, usted lo tiene que creer. La palabra de Dios es poderosa, ¿sí? La palabra de Dios es poderosa y todo lo que está escrito en este libro es la palabra de Dios. Dios, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí creemos en Dios. A mí me queda claro. Si usted se congrega en otro lado, esa es otra cosa, pero yo estoy seguro que todos creemos en Dios, en un Dios vivo, el que creó los cielos y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. En eso cree usted y en eso creo yo. Cuando Dios dijo hágase la luz, se hizo la luz solo con su palabra. Entonces quiere decir que esa palabra que el día de hoy nos va a dirigir el Padre por medio de su Santo Espíritu, está la solución para que usted sea libre. Para que ustedes y yo seamos libres. Tan su palabra es verdadera que yo le puedo dar aquí el testimonio. Y aquí estoy. Más de 28 anexos, 15 hospitalizaciones, en la cárcel infinidad de veces. Nunca un reclusorio, pero sí estuve en separos varias ocasiones. 2 veces intenté quitarme la vida. 2 ocasiones quise quitarme la vida y una de ellas fue aventarme en el metro y me quedé así. Bendito sea el Señor que no pasó mayores. Dios es fiel y es verdadero. Él nos ha dejado su bendita palabra. ¿Para qué? Para que todo aquel que recurra a su palabra, no al pastor, no al sacerdote, no al hombre, no, que recurra a su palabra, sea libre. Y vamos a ver cuál es
esa palabra que nos va a dar la libertad. ¿Sabía usted que el profeta Isaías estuvo de paso por esta tierra 700 años antes, aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús? Dios le dio palabra al profeta Isaías, y si me acompañas por favor en Isaías 53:3. Le voy a dar lectura, mi hermano, y usted lo tiene aquí en la pantalla. Y conforme lo vayamos leyendo, usted se va a dar cuenta de quién estamos hablando. 700 años antes de la llegada de Jesús. Y su palabra dice así, 53:3 al 7. Su bendita palabra dice de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Afligido él y afligido nos no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando? De Jesús. Así es, Jesús. Dice la palabra de Dios que Jehová en amor, ¿a quiénes? A nosotros. Porque el pecado ya había nacido desde los primeros padres. Ya venía la corrupción genética, la corrupción, el pecado, la desobediencia, el odio, el rencor, los asesinatos, el alcohol, todo lo que existía, toda la maldad, ya estaba en este planeta. ¿Sí? Entonces, Dios, Jehová Dios, el Padre de Jesucristo, ¿sí?, mandó a su Hijo a morir, a ser pisoteado, escupido, golpeado. Usted llegó a ver la película de la Pasión de Cristo. Sí llegó a ver la Pasión de Cristo. ¿Se acuerda de cómo fueron esos azotes? Bueno, pues déjeme decirle que la película ha de traer como el 50% de lo que realmente sucedió. Los látigos que usaban los romanos eran unos látigos de 3-4 metros, y en las puntas tenían metales y tenían puntas de hueso, que cuando latigueaban a la persona se enrollaba en el cuerpo, y cuando lo jalaban iban desmembrando el organismo, el cuerpo. ¿Sí? Dios mandó a su Hijo a ese sacrificio por usted y por mí. Y vamos a ver qué tan importante fue ese sacrificio, porque hemos perdido de vista ese sacrificio. Dice la palabra de Dios que Él envió a su Hijo para que usted y yo seamos libres. Él envió a su Hijo para matar ese pecado de nuestra carne, esa inclinación hacia lo malo. Mire, usted y yo vamos a tener una inclinación hacia lo malo hasta el día que nosotros partamos de esta tierra. Hasta ese momento vamos a dejar esa inclinación hacia lo malo. La vamos a estar cargando siempre, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que usted no va a tener obras de la carne. ¿Sí podemos ver la diferencia? Yo voy a tener siempre la inclinación hacia lo malo, sí.
pero el Espíritu de Dios, por la sangre de Jesucristo, yo voy a enderezar mi camino. No voy a tener una obra o un acto, ¿sí?, que dañe mientras me mantenga bajo esa promesa. Hemos olvidado tanto esa promesa. ¿Por qué? ¿Por qué la hemos olvidado? Porque, mire, cuando empiezan a llegar todas las religiones o muchas religiones, ¿sí?, nuestros padres, nuestros ancestros empiezan a pegar a una u otra religión, ¿sí? Las religiones son indulgencias. ¿Sabe usted qué es una indulgencia? Una indulgencia es negociar con la fe. Entonces, usted entra a un centro religioso y lo primero que va a encontrar en la parte de afuera van a haber objetos que van a estar en venta. ¿Sí? Van a estar en venta. ¿Por qué? Porque nos han distorsionado la enseñanza verdadera. Y déjeme aprovechar y decirle una cosa. Si usted se congrega en un lugar y en ese lugar su líder religioso no le dice que se presente con una Biblia y usted tiene que estudiar esa Biblia, usted tiene que asistir con una Biblia. Porque aquí es la palabra del Señor. Usted aquí, nosotros no cuestionábamos, ¿verdad?, a los sacerdotes. Nos decía, ¿cómo le voy a decir al sacerdote? ¿Cómo? Si es un señor estudiado, y más a nuestros padres. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros eran de fácil manipulación, de muy fácil manipulación, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros no vivimos en un hogar, ¿sí?, en un hogar donde están llenos de imágenes? Porque nos enseñaron que la manera de llegar a Cristo o a Dios era a través de algún santo. Prenda usted una veladora, váyase caminando de aquí hasta la villa, váyase hincado, agarre su bicicleta. ¿Y sabe qué hacemos cuando tenemos ese tipo de comportamientos? Estamos negando el sufrimiento de Cristo. La promesa entró por medio de ese sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz. Ahí está la promesa, en esa cruz. No quiere decir que usted va a cargar una cruz. No. ¿Sabe por qué no? Porque entonces está desviando su fe a un objeto. Y cuando decimos lo que Cristo hizo es lo que Él hizo, no por el madero, como tal, como un madero, no, sino el evento que hizo en esa cruz, que fue haber muerto, haber derramado su sangre por usted y por mí, aguantar todo lo que tuvo que aguantar, y además Él se entregó por amor. Él podía en ese momento no haber sido puesto en la cruz y le dijo, Padre, si ha de pasar por mí esa copa, que pase. Pero no permitas que se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y la voluntad de Padre, que era un plan de salvación. Esa era la voluntad del Padre, un plan de salvación, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tenía que morir un hombre perfecto, un hombre que no tuvo pecado, un hombre que era santo, puro. Él tuvo que haber muerto en una cruz derramando, y el Señor echó todos nuestros pecados antes de ese momento, y los futuros los cargó sobre Él, que era un santo, y tuvo que morir como pecador, como asesino, porque en aquellos años se decía que maldito aquel que muere en una cruz. Y Él tuvo que morir por amor a nosotros. Y hemos perdido el sentido del significado de la cruz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va uno y recurre por error todavía con ese líder espiritual que creemos que él va a tener la respuesta, cuando el Señor ya dio la respuesta, y nos lo va a confirmar el pasaje bíblico en Isaías 61, y lo confirma 61:1. Isaías 61:1. Mire, aquí el Señor
Jesucristo. Bueno, aquí, en este pasaje, igual el profeta Isaías dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque Él me ungió, Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Esa es una profecía 700 años y Cristo viene a cumplir la profecía, y en Lucas lo vuelve. Está en la sinagoga Jesucristo, saca el papiro de este pasaje bíblico de Isaías y les dice: aquí se ha cumplido la profecía de Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha mandado a libertarlos, a darles paz, a darles tranquilidad. A eso me ha enviado el Señor. Pero ¿por qué no se cumple? Porque pedís y no pedís bien. Pedir dudando. No hemos creído que esa sangre derramada en esa cruz está la solución de todo. Usted necesita ir a la cruz, pero no a la cruz como un madero, sino a lo que Cristo hizo en esa cruz. Y hemos perdido el sentido de ese significado. Cristo murió por usted y por mí. Si usted se pregunta por qué vuelvo a las adicciones, por qué vuelvo a la mentira, porque está usted apartado de esta promesa. Es una promesa. Y Dios lo que promete, lo cumple. Lo que promete, lo cumple. Hoy yo te puedo decir, mi hermano, que así como tú yo estuve muchas veces. Por eso llego con mis hermanos y les digo: me siento en casa. Pues toda mi juventud se fue en los anexos. Pues claro que me siento en casa. Ahí estuve internado un montón de tiempo. Y me preguntaba, de verdad, yo me preguntaba por qué volví a drogarme, si ya estaba bien, ya me habían dado trabajo, ya había regresado mi esposa, cuando las cosas estaban bien, paz. ¿Qué pasó? Vivimos apartados de una gran promesa. La promesa es que Cristo murió por usted y por mí. Ese es el verdadero significado de la cruz. Por eso la palabra de Dios dice: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Sí? Nueva criatura soy en Cristo Jesús. Nueva criatura soy. Hoy todas las cosas pasaron y son vueltas hechas nuevas. Pero debemos de abrazar la promesa. Abrazar la promesa. El verdadero significado de la cruz es lo que nos da la libertad. Vaya usted a la cruz. Ponga la necesidad que tenga en su corazón. Póngala en la cruz. Vaya a la cruz. Ponga la vida de su hermano. Ponga la vida de su familia en la cruz. Lo que no es posible para el hombre, lo es posible para Dios. Eso sí es posible. ¿Sabe cuántas veces me llegaron a comentar a mí: oye, ya es mejor que te mueras? No inventes, estás acabando a tu familia, a tu mamá. Mira nada más tu hijo cómo anda. Y aquí estoy. Yo quiero decirte que hoy pon a tu hermano, a tu hijo, a quien tengas de este lado, al que todavía está en la calle, ponlo en la cruz de Cristo, y él el día de mañana va a estar dando un testimonio aquí. Y va a regresar al centro de rehabilitación por gratitud, para ir a dar el testimonio de que Dios es real. ¿Por qué? Porque ya me enseñaron la dirección. La dirección es la cruz de Cristo. Ese es el verdadero significado de la cruz. La promesa que hay en ella. Sí, mi hermano. Primera de Pedro 2:24, y su bendita palabra dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Él ha cargado todos nuestros pecados, mi hermano, ya no tenemos de qué ocuparnos. ¿Sabe qué necesita? Creerlo. Solo necesita creer esa promesa.